Me gustaría, me parece súper interesante, has publicado recientemente dos vídeos hablando sobre Adán, ¿verdad? Y la maldad de Adán y también la manipulación al cuerpo de Adán. Entonces, te pediría a ver si podemos desarrollar una síntesis de todo, de toda esa publicación reciente en tu canal y nos puedes explicar un poquito, bueno, por qué has publicado este contenido y todo lo que has desarrollado en él, si te parece. Claro que sí. Bueno, comenzamos fuerte, es un tema muy interesante. Esos videos surgen por inquietudes de mi misma audiencia que me dejan preguntas, ya sea por correo o en los mismos comentarios de YouTube. Y me dan ideas para profundizar en temas que ya anteriormente yo he tocado, pero los manejo desde otra perspectiva, más actualizados. Entonces, con el tema del origen humano siempre hay muchos misterios, ¿no? La clásica historia que todos conocemos, sobre todo en Occidente, es la del Génesis, la de la Biblia, que es la que nos tocó aprender desde muy pequeños, pero quizás en Asia tengan otras historias que las hay sobre el origen del ser humano y de acuerdo a la cultura. A nosotros nos hablaron del Génesis y nos dijeron que partimos de un solo hombre y una sola mujer. Y que a partir de ellos dos, pues surgió la raza humana y no solamente surgió la raza humana, sino el pecado original. De que ellos se equivocaron, desobedecieron a Dios por culpa de la serpiente que los tentó. Y a partir de ahí, pues, se generó, ¿no? ese error en la humanidad que hacia el futuro, pues, nosotros seguimos cargando, ¿no? Entonces, claro, cuando tú intentas profundizar, investigar sobre toda esta historia, te encuentras con otras versiones, otros conocimientos que te hablan sobre el origen humano. Algunos muy parecidos al Génesis y otros ya varían, ¿no? Sobre ciertas cuestiones de nuestro origen. Y uno de los documentos que desde mi punto de vista muestra esto con mayor profundidad, sí, es el libro secreto de Juan, un apócrifo encontrado en los años 40 en Nag Hammadi, junto a otros textos. Pero este documento es muy interesante porque profundiza en detalles que obviamente el Génesis no menciona, como por ejemplo la creación del cuerpo psíquico y físico del Adán. Te detalla la creación del hueso, del músculo, de los ojos, bueno, de todas las partes del cuerpo. Pero lo que llama la atención es que dice que en este cuerpo hubo la incidencia de 365 demonios. Entonces, claro, tú cuando lees este libro te quedas, bueno, con un caos mental, con un enredo en la cabeza porque no lo entiendes de primera mano, porque choca con lo que hemos aprendido del Génesis. De hecho, el mismo documento, mientras va relatando la información, en varias ocasiones dice, no fue como te dijeron en el Génesis, no fue como te contó Moisés. O sea, como contradice esa versión aceptada, ¿no? Y oficial de la creación. Entonces, claro, este documento te dice que primero Adán no es un hombre como tal, un único varón. Y también, obviamente, te habla de Eva, que también pues no es una única mujer. Te habla primero del origen perfecto en los universos, de las fuerzas que crearon el todo. Y a partir de estas fuerzas se crean las primeras humanidades. Las primeras humanidades son perfectas hasta que llega un momento donde una de ellas se desvía del camino en su albedrío, decide expandir su propia creación y ahí es donde comienzan a equivocarse. Ese libro nos enseña que el origen del mal, que también es un tema muy interesante y que sé que muchos nos hemos preguntado por qué, si Dios es perfecto, permitió la creación del mal o el origen del mal. Ese libro nos enseña que el origen del mal no es producto de la creación desde su origen como tal, sino que es el efecto del accionar de una humanidad que decide elegir un camino incorrecto y a partir de ahí, bueno, se genera todo un caos. Y claro, surge la pregunta, pero ¿por qué si esa humanidad pertenecía a las primeras humanidades, por qué tiene ese pensamiento distorsionado? Y bueno, algo que nos cuesta comprender. De hecho, yo llevo investigando esto durante muchísimos años y todavía no tengo todas las respuestas sobre ese tema. Sin embargo, sí he llegado a un nivel de comprensión mucho más amplio que el que tenía cuando comencé a leer ese libro. Y claro, yo lo que entiendo es que hay una ley que es inmutable en los universos y es el albedrío. El albedrío es la decisión libre que tienen las creaciones para poder expandirse, para poder crear. Y esa humanidad tomó una mala decisión. Entonces, a partir de ahí se genera un desorden, un caos, el origen del mal. Y en medio de esa situación, esas humanidades que se desviaron deciden también seguir creando. Crear una quinta raza, porque el libro te habla primero de 4 razas
y luego te comienza a hablar de una quinta raza. Y esa quinta raza tiene una característica y es que es formada a partir de un modelo físico, y ahí es donde entran estos cuerpos como los que nosotros tenemos, según lo que relata ese libro. Y dice que ese modelo físico tiene un patrón que es derivado de una imagen perfecta, de una imagen original. Es decir, el diseño, el modelo de estos cuerpos fue creado por las humanidades anteriores, por las humanidades perfectas antes del caos. Pero las humanidades que se desviaron toman ese modelo, lo copian y lo llevan a la dimensión más material, y ahí es donde comienza el proceso de la creación, entre comillas, de la fisionomía de todos estos cuerpos, ¿no? Los tendones, los huesos, la carne, todo esto con la influencia de 365 demonios. Entonces, estos cuerpos son creados a partir de un modelo original, pero con la influencia de una tecnología, podemos decirlo así, una tecnología, una genética, que, bueno, parte a partir de la materia principalmente, de la materia más densa. Y ahí es donde surge la raza adámica. Dice el libro que estos cuerpos en principio no se movían. Es decir, era como un muñeco, como un maniquí, por así decirlo, con elementos biológicos, pero sin el hálito de la vida. Y dice el documento que para que ese cuerpo tuviera vida se le insufla el espíritu. Entonces aquí hay algo muy importante que quiero enfatizar, y es que nosotros como humanidad, desde el origen, como lo relata este documento y muchos otros, lo que anima la materia, lo que anima a los seres en la creación es el espíritu. Bueno, es el alma y es el espíritu. Es la memoria, la energía que es anterior a la materia. Entonces nosotros somos la chispa divina que, bueno, de acuerdo a la cultura le llaman el hálito, el alma, el ánima. Vamos a llamarle alma, que es el término más conocido. Pero a su vez, en la creación hay espíritus colectivos y espíritus individuales. Espíritus individuales como nosotros, por ejemplo. Los animales son espíritus colectivos. Entonces los espíritus individuales son los que tienen esa ley del albedrío con mayor libertad, y es lo que, por ejemplo, la humanidad, que ahí en ese libro le llama Sofía, con ese albedrío fue que ellos tomaron esa mala decisión, responsabilidad de ellos, por supuesto. Entonces, claro, entonces el espíritu se insufla y el espíritu es lo que somos. Ahora, a mí me preguntan mucho, porque yo hablo bastante de este libro, ¿y qué culpa tenemos nosotros del error de esa humanidad? Porque al final el humano de la Tierra no fue el que se equivocó. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir viviendo con ese mal, con ese caos que se generó si no somos responsables? Pero resulta que el libro te muestra en símbolos de que los espíritus que fueron encarnados en los cuerpos físicos que no se movían fueron los mismos espíritus que generaron el caos en la humanidad que se desvió. ¿Por qué te lo deja caer de esa forma? Porque dice que esa humanidad, hubo una parte de esa humanidad que se arrepintió por haber hecho lo que hizo. Hubo otra parte que no se arrepintió. Entonces, ¿cuál fue el efecto de la humanidad que no se arrepintió? Fueron hacia futuro las razas degradadas que comenzaron a invadir mundos, entre ellos la Tierra, como reptilianos, grises, insectoides, purpurados, bueno, una cantidad de razas humanoides que tienen ese aspecto por el degeneramiento físico y también espiritual que tuvieron en el tiempo. Esa es la parte de esa humanidad que originó el caos, que nunca se arrepintió, sino que decidieron seguir destruyéndose. En ese proceso, durante miles y millones de años, tuvieron que desarrollar tecnologías genéticas para poder moldear sus cuerpos, combinándolos con animales, para poder extender su tiempo de vida, porque perdieron la capacidad espiritual, perdieron esa condición espiritual. Y claro, al ya tener un proceso espiritual de degradación, eso conlleva también a un proceso de degradación físico. Y sus cuerpos fueron mutando, fueron cambiando. Luego está la otra parte de esa humanidad que dice el libro que se arrepintió. ¿Cuál fue el efecto de los que se arrepintieron? Claro, se arrepintieron, pero ya habían generado el caos. Es decir, tenía que haber una consecuencia a nivel espiritual, a nivel kármico, si quieres llamarlo causa y efecto, karma y dharma, donde ellos debían vivir las consecuencias del caos que habían generado. Y se determinó por parte de las jerarquías que relata ese libro, tomar esos espíritus, quitarlos de esa dimensión del caos y encarnarlos en los cuerpos físicos para que esos cuerpos tuvieran vida. Entonces, ¿cuál fue el plan para resarcir el error espiritual que cometió esa humanidad durante miles de millones de años? Porque esto no fue de un día para otro. El plan fue encarnar los espíritus en esos cuerpos y determinar un plan de ascenso
que solo se recorrería a través de la reencarnación. Es decir, el cuerpo es efímero, o como llaman, el cuerpo es la tumba porque es limitado su tiempo de vida, pero el espíritu es inmortal. Entonces, como el espíritu es inmortal, necesita tener varias experiencias, varios cuerpos para poder aprender. Y ahí es donde el mismo documento te dice, Sofía es la que descendió y se determinó ese plan para devolverle lo que le faltaba, para devolverle la plenitud, es decir, para retornarla a la luz. Esa humanidad descendió en su equivocación y el plan le permitió, a la parte que se arrepintió, poder volver a ascender, porque hubiese sido fácil borrar esas humanidades y listo. Nos quitamos el problema de encima y ya está. Entonces, a partir de ahí, esos espíritus comenzaron un plan de ascenso, no solamente los humanos terrestres, sino las humanidades que se esparcieron en el universo en planetas físicos con cuerpos físicos. Esas humanidades son las que en esos tiempos, muchos de esos espíritus fueron los que abortaron el caos, pero se arrepintieron. Y como se arrepintieron, tienen la oportunidad de depurar sus espíritus de ese error. Entonces, ¿el error cuánto duró? Miles de millones de años. ¿Cuánto debe durar el plan de ascenso? Miles de millones de años, porque el mismo documento lo dice. El mismo camino de descenso es el mismo camino del ascenso para poder limpiar. Y esa es la respuesta del por qué esta humanidad, aunque no lo comprendamos, aunque no lo entendamos, aunque no lo recordemos, esa es la respuesta de por qué nosotros seguimos teniendo y arrastrando un mal que nosotros entendemos, bueno, como no recordamos, creemos que no lo creamos, valga la redundancia, pero sí tuvimos que ver y estamos viviendo los efectos, somos una de esas humanidades físicas que estamos viviendo los efectos de ese caos que se generó. Y estamos en un camino de depuración espiritual. Y ese camino, como lo decía ahorita, se recorre a través de la experiencia, del aprendizaje. Claro, luego entra otro proceso. Aquí, con esta parte que te estoy explicando, Luis, y a todos los oyentes, estoy explicando el mal de Adán. Por qué se permitió, entre comillas, y por qué el Adán tiene un mal, y explicando realmente ese tema del pecado original, que no es como lo contó el Génesis. Entonces, se vive ese plan de ascenso de miles de millones de años, y ahí se comienza a depurar esas memorias oscuras que hemos ido grabando. Pero claro, la otra parte que no se arrepintió, que te decía ahorita, reptilianos, grises, bueno, todos los Elohim, como han llamado culturas ancestrales, estas razas sabían que esta humanidad adámica, porque lo dice el mismo libro secreto de Juan, había encarnado en ellos un poder de la luz, que era el espíritu. Y ellos dicen en ese mismo documento, vamos a tomar este hombre, sometámoslo a nuestro control para que nos dé el poder de la luz. Es decir, esas humanidades degradadas comenzaron a alimentarse energéticamente de las humanidades físicas que contenían el espíritu luz. Y ahí es donde comienzan a invadir los mundos donde estas humanidades se estaban desarrollando. Y claro, ¿cuál era la estrategia? Llegar, controlar, establecer su sistema, mostrarse como dioses y utilizar su tecnología para doblegar. En muchos mundos hicieron eso y muchas humanidades lograron sacarlo de sus mundos. Y en el planeta Tierra, pues evidentemente aquí llegó lo último de esa rebelión. Como dice Apocalipsis 12, el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Llegaron aquí y ellos lo que han intentado hacer siempre es, detener, aunque no pueden, pero intentan detener el proceso de ascenso de los seres humanos. Entonces, ¿cómo detienen ellos el proceso de ascenso? O lo retrasan más bien. Manipulándote en vida, manipulando tu mente, manipulándote físicamente con todos los procesos que tú bien denuncias aquí en tu canal, lo que hemos llamado, por ejemplo, la Matrix, que es el sistema que ellos montaron para controlarnos. Es decir, todas las estrategias físicas, mentales y espirituales que sean necesarias para detener nuestro proceso, ellos lo van a hacer. Y ahí es donde ese proceso de ascenso o reencarnación se torna difícil para nosotros. Pero no se torna difícil porque el plan originalmente así lo haya determinado. Se torna difícil porque tenemos ese problema aquí de esas invasiones que han intentado detener ese proceso. Entonces, claro, nosotros sufrimos una amnesia cada que volvemos por tres razones, básicamente. Es decir, no recordamos. La primera es que cuando los espíritus luz encarnan en la dimensión física, pierden la conciencia de lo que son. Y eso es una consecuencia de haber abortado el caos.
allá en Sofía, ¿no? Y eso lo explica el mismo libro Secreto de Juan. Te dice, el espíritu luz cuando encarna en la dimensión física pierde la conciencia de lo que es. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que el mismo plan de ascenso determinó que los seres humanos puedan recordar vidas pasadas solo cuando tengan un nivel espiritual determinado. Y eso es hacia futuro. ¿Por qué? Porque si recordásemos ahora todo lo que hemos hecho, fuese más negativo que beneficioso, porque nosotros hemos hecho muchas cosas malas en el pasado. Imagínate si nos muestran la película de nuestra vida actual, ya nos sentiríamos avergonzados por tantas cosas que hemos hecho negativas. Ahora imagínate si nos muestran toda nuestra existencia. Nosotros hemos sido perversos en muchas ocasiones. En otras ocasiones hemos hecho cosas muy buenas, pero están esas memorias ahí. Entonces, ese proceso de amnesia es para proteger a esas humanidades para que no se turben con el pasado, sino que siempre piensen y programen el futuro. Pero no quiere decir eso que la memoria no esté. La memoria está grabada en el espíritu. Y lo que somos hoy en día es el resultado del cúmulo de experiencias vividas en toda nuestra existencia. Las capacidades que tenemos, los dones, entre comillas, la inteligencia, las cosas que tenemos que no las aprendimos en ningún lado, son el resultado, son el fruto de ese camino recorrido, tanto lo positivo como lo negativo, por supuesto. Ese es el segundo punto por el cual tenemos esa amnesia, ¿no? Porque el plan determina un nivel espiritual para recordar. Y tercero, también por la manipulación de los arcontes, como se llama, toda la manipulación mental que nos hacen, que también produce que nuestras mentes sean lentas. Lo describe el mismo documento. Dice, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Y ese es el olvido. También influye la manipulación de ellos. Pero esa memoria, vuelvo y repito, no se pierde. Igual está en el espíritu, aunque no la tengamos lúcida. Y ahí es donde este plan también determinó otro proceso para las humanidades hacia el futuro. Y ya es el proceso del despertar, es el proceso de la adquisición de conciencia a través de conocimientos espirituales que fueron llegando al planeta Tierra para despertar precisamente de la amnesia en que estas humanidades están. Porque si nosotros recordáramos, no hubiese sido necesario que vinieran mensajeros, profetas, contactos, conocimientos. No hubiese sido necesario que aquí estuviese un hombre hace 2000 años que, bueno, toda la información que trajo, todos los conocimientos espirituales, no hubiese sido necesario nada de eso. Eso es necesario porque no recordamos todo lo que fuimos. Entonces, para poder despertar esas memorias, se colocó en marcha ese plan de enviar mensajeros en distintos tiempos para que entregaran información. Y así es como el plan de ascenso del Adán se determinó desde ese tiempo que los espíritus se encarnaron en esos cuerpos físicos. Entonces, aquí, bueno, hice un resumen, es un tema muy extenso. Por supuesto que me dejé muchas cosas en el aire, pero es como para comprimir lo más posible esos dos puntos, ¿no? La manipulación física del Adán y el mal de Adán.